Hola, vamos a presentar un trabajo sobre dramatización utilizando dos técnicas de dinámica de grupo dramatizadas, teatralizadas, denominadas Thinking Hats y Roleplay. Y vamos a ejemplificar cómo se utilizan estas técnicas para la deconstrucción de rumores. Esta presentación ha sido elaborada por Juan Ramón Jiménez García de la Universidad Pompeu Fabra y por Juan Ramón Jiménez Vicioso de la Universidad de Huelva, que es el que los habla. En la presentación no nos limitaremos a leer los textos, por lo que en algunas ocasiones sería conveniente detener este vídeo y leer las diapositivas y después continuar con lo que sería la audición del mismo. En principio hay que decir que estas técnicas que vamos a usar pretenden mejorar nuestra forma de pensar. En ocasiones, cuando nos plantean un problema, sobre todo si es un problema de carácter social, solemos pensar demasiadas cosas a la vez. Mezclamos emociones, lógica, números e intentamos resolver los problemas o bien con un tipo de lógica o con otra. Pero cuando estamos en grupo, la resolución del mismo se vuelve mucho más compleja. Cada miembro del grupo está pensando con una lógica diferente y por lo tanto el acuerdo a veces es prácticamente imposible. Pensamos mal en grupo sobre todo porque no estamos acostumbrados al diálogo. Diálogos es eh, una puesta en común, un intento de articular dos pensamientos diferentes. En tanto que lo que solemos usar es la discusión. La discusión es una forma de comunicación por la cual una persona intenta sobreponerse a la otra, intenta estar por encima de la otra. Utilizamos además muchas veces medios agresivos, intentar desprestigiar el argumento de la otra persona, eh, desautorizar su forma de proceder, etcétera. Decíamos que en grupo a veces, curiosamente, se pierde mucha energía en la forma que tenemos para resolver los problemas. Por ejemplo, en ocasiones el orgullo de uno de los miembros del grupo por mantener su posición, aun sabiendo que está equivocada, es errónea o es insuficiente, prima más que la objetividad. O a veces se utilizan posiciones personales, desautorizaciones personales, que lo que hacen es imposibilitar que la otra persona reconozca sus errores, sus deficiencias y se haga un diálogo tranquilo, sosegado, pausado. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, pues tenemos que ver, y en esto nos puede ayudar mucho la dramatización, que utilicemos formas en las que existan distintos puntos de vista, técnicas en las que se intente que todos y cada uno de los miembros del grupo utilicen distintas formas de pensamiento y nos pongamos uno en el papel del otro o de la otra persona. Hay una técnica muy interesante que es la de 6 sombreros, Thinking Hat, que requiere muy pocos materiales. Simplemente organizar un grupo de discusión de 6 personas y colocarle a cada persona un sombrero. Ese sombrero puede ser efectuado por nosotros mismos, de cartulina, o puede ser un sombrero normal y corriente, que cada persona traiga un sombrero al que se le añade una cinta o una cartulina de color representando distintos roles, distintos papeles. Cada sombrero va a significar un papel diferente que vamos a adoptar en la discusión. Es importante que se visualice
qué rol está desempeñando cada persona en cada momento. Y por lo tanto es interesante que los sombreros existan realmente, que no se sustituyan por otro tipo de objetos. Pueden ser, ya digo, sombreros elaborados por uno mismo o pueden ser sombreros reciclados y al que se le añade una tela o cualquier otro objeto. Cada sombrero va a representar, como decíamos, un papel, una forma de mirar, una óptica. El sombrero blanco, la persona que lo lleve, siempre va a intentar resolver el problema con cifras y hechos objetivos. Intentará ser lo más neutral posible. Por ejemplo, si el problema que le planteamos es si hay suficientes inmigrantes o hay demasiados inmigrantes, pues tratará de buscar estadísticas sobre la migración en España y tratará de buscar cifras que digan si son necesarios para el mercado laboral, si el porcentaje es razonable comparativamente con otros países de nuestro entorno, etcétera, sin entrar en más consideraciones. El sombrero amarillo tratará siempre de llevar una posición optimista y positiva. Ante el mismo problema que planteábamos anteriormente, el sombrero amarillo siempre defenderá que necesitamos la migración, que aportan riqueza, que las personas que vienen hacen una sociedad más multicultural, etcétera. El sombrero gris es un sombrero negativo, justo lo contrario. Solo verá problemas en cualquier situación y tratará de tener mucha cautela, siempre miedo, temores, etcétera. El rojo será emocional. El rojo, la persona que lo lleve, lo que debe decir es realmente esa nueva situación a la que se le somete al grupo de discusión, qué emociones le causa. Por ejemplo, qué emoción le causa tener en una clase niños y niñas de diversas culturas. Si eso le provoca una emoción positiva, negativa, un rechazo, un miedo, etcétera. Y el sombrero verde lo que tratará es fundamentalmente la creatividad, la inventiva. La persona que lo porte debe siempre adoptar una actitud innovadora, provocativa, buscando soluciones alternativas y poniendo en cuestión todo lo que es obvio y conocido. En esta diapositiva, que os recomiendo que la detengáis durante un tiempo, podéis analizar detenidamente y podéis recordar cuáles son las funciones de los 6 sombreros: el azul, el blanco, el verde, el rojo, el amarillo y el negro. Bien, tenemos ahora una segunda de las técnicas, que es el roleplay. Quiero decir que la técnica de los sombreros y la técnica del roleplay pueden utilizarse de forma mixta, de forma juntando lo mejor de cada una de estas técnicas. Pero pasaré a describir muy brevemente exactamente en qué consiste el roleplay, aunque creo que es conocido. En general, el roleplay o juego de roles, también a veces se denomina sociodrama si es sobre una situación social, lo que pretende es que una serie de participantes adopten el comportamiento y representen dramáticamente, como si fuese un pequeño teatro, un rol determinado, de forma que las personas que visualizan esa situación puedan ver cómo se comportan no las personas en concreta, sino los roles o los papeles en concreto. El roleplay es una herramienta muy potente para desarrollar la empatía, porque claro, una persona al meterse en el papel del otro, se tiene de alguna forma que situar en su perspectiva. Concretamente lo utilizamos por eso mucho en el desmontaje de rumores o en situaciones de cultivo o fomento de la interculturalidad, porque nos permite ver cómo se sienten las personas víctimas de un rumor. Por ejemplo, cuando hay un rumor que se dice que los
rumanos roban, pues podemos nosotros meternos en el papel de un inmigrante de nacionalidad rumana, que además tenemos nuestro trabajo honesto, etcétera, y sin embargo que estamos catalogados o las personas muestran unos prejuicios hacia nuestra situación simplemente por nuestro origen y porque han identificado una situación concreta con una situación general. Os propongo también que detengáis unos momentos esta diapositiva y preparéis un pequeño roleplay en base a los siguientes personajes que están en la misma. Persona racista, persona que tiene muchos estereotipos pero no los expresa abiertamente, una persona que no observa las diferencias, que no se da cuenta de que hay distinciones, un personaje pluralista que observa y disfruta con la diversidad, un amante de la interculturalidad, de la diversidad y una persona migrada, racializada o practicante de una religión no mayoritaria. Crear una situación y representar en base a esos 6 personajes una dramatización, un pequeño teatro donde se representen las contradicciones, las distintas opiniones, incluso las posibilidades de acuerdo. Por ejemplo, una familia discutiendo sobre un matrimonio mixto. En esa familia pueden estar todos esos personajes. Una escuela que va a ampliar el ámbito de actuación en un barrio con muchos migrantes, un ayuntamiento, un equipo sociosanitario, una organización no gubernamental, etcétera. Todo ello en situaciones en las que se planteen estos roles que anteriormente hemos enunciado. Bien, es momento de cerrar el telón. Os animamos a que os pongáis los sombreros de distintos colores, os pongáis a discutir sobre situaciones interculturales y representéis a través del teatro como forma educativa la diversidad y la riqueza de opiniones, posiciones y pensamientos que existen en este grupo. Muchas gracias por su atención.